qué hablamos hoy? El podcast. En este episodio hablaremos sobre mi experiencia en Nueva York, expectativas versus realidad, lo que no te dicen. Sigue en sintonía y escucha lo que traemos a continuación. Bienvenidos una vez más al segundo episodio del podcast ¿De qué hablamos hoy? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre mi experiencia en Nueva York, mi experiencia vivida en Nueva York, las expectativas versus la realidad, aquellas cosas que nunca te dicen, pero que al final de cuentas se vuelven importantes a la hora de enfrentarse a ellas. Antes que nada, pues un saludo a todos ustedes que nos están sintonizando. Gracias de verdad por su apoyo. Recuerden que pueden escucharnos en las diversas plataformas, en su favorita, de hecho. Puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public o directamente a través de la aplicación de Anchor, que es completamente gratis. La pueden descargar en sus dispositivos móviles o escucharla a través de la web en su ordenador. Suscríbanse y por favor denle 5 estrellas a este podcast para que poco a poco pues, la comunidad vaya creciendo un poco más. Compartan en sus redes sociales con su círculo de amistades y pues hagamos más grande esta comunidad. Bueno, antes que nada quiero mencionarles un poco sobre lo que al mencionar Nueva York como ciudad nos imaginamos. Por supuesto que existe para todos y para cada uno de nosotros una idea sobre lo que es Nueva York. El glamour, la moda, todas sus atracciones principales como son el Rockefeller, la Estatua de la Libertad, el Central Park, que es de por sí pues uno de los parques más famosos a nivel mundial, el Times Square, ¿verdad? Todas sus luces de neón, su publicidad, todo esto que rodea a la ciudad de Nueva York. Pero déjenme decirles que Nueva York no solamente se limita a Manhattan, que es la ciudad principal del estado de Nueva York. Dentro de Nueva York, pues también existen otro montón de ciudades a su alrededor llamados suburbios, que se le conoce suburbios porque son ciudades donde no hay tanto comercio como en la ciudad principal, que en este caso pues es Manhattan. Entonces todos estos suburbios es donde la gente realmente puede vivir. Y no quiero decir que en la ciudad principal, en Manhattan, no se puede vivir. Por supuesto que se puede vivir, pero el costo de vida es muchísimo más alto y sinceramente pues por mi experiencia, por lo que yo he conocido tanto de la ciudad que uno ve en el día como la ciudad que uno ve en la noche, realmente vale la pena pagar $4,000 de renta por un apartamento, tomando en cuenta que todo el glamour se pierde por la noche. Solo por decir que vives en Manhattan, bueno, yo me lo pensaría mucho. Sí que es verdad que la vista y toda la plusvalía, todo lo que rodea a la ciudad es interesante, es bonito, pero en cuanto a costo, ¿vale realmente la pena? Yo creo que no. Entonces, la mayoría de las personas lo que buscan es ahorrarse un poco de plata en cuanto a renta, pues no es fácil pagar $4,000 y buscan estos alrededores de la ciudad, conocidos como suburbios, como les comentaba, y dentro de ellos pues hay los 5 condados principales que rodean a la ciudad, que son en este caso el Bronx, Brooklyn, Queens, Nueva York como tal, que es el condado principal, y hay 2 más que se agregan que están al lado este de la ciudad, que pertenecen a Long Island, que en este caso son Nassau y Suffolk.
hay otros más que están dentro del estado, pero estos son como los principales y los más conocidos. Por ahí ustedes habrán escuchado mencionar un poco Queens, por ejemplo, han escuchado mencionar acerca del Bronx, Brooklyn y su famosísimo puente. Y pues lo que casi ustedes no conocen es esta parte que les mencioné de último, donde están estos dos condados, Nassau y Suffolk, que pertenecen específicamente a la parte de Long Island. Long Island es conocida como tal, ¿no? Es una isla que se encuentra situada al lado este de la ciudad y la característica principal de ella es que es una isla súper larga. No es una isla con unas proporciones tan normales como se suelen conocer, sino que es una isla alargada, por eso el nombre Long Island, que es isla larga. Y ahí donde se encuentran estos condados hay otro montón de pequeños pueblos que la componen, que es una buena opción para vivir. Es una buena opción para vivir porque existe mucho trabajo en esta área, porque es ahí donde realmente se desarrolla una buena parte de la industria que alimenta a todo el estado de Nueva York y sus principales estados aledaños, que en este caso pues estamos hablando de Pensilvania, de New Jersey. Entonces esta zona triestatal, que es conocida pues por los principales tres, son alimentados industrialmente por lo que se produce en esta parte de Long Island. Por eso es que el trabajo es bastante abundante en esta área y es un buen lugar también para vivir. Fíjense que la parte curiosa de Long Island se basa principalmente en que es una zona pues que no tiene nada que ver con la ciudad, porque la ciudad como tal es una ciudad que se mueve a 1000 por hora. Es una ciudad que todo el tiempo está en constante movimiento. Mientras que Long Island no es que no esté en constante movimiento, pero sí que es una vida más tranquila. Para hacerles una pequeña comparación, decir Long Island es como esta parte del campo, ¿no? Lo que nos podemos imaginar en nuestros países como campo. Claro, no es tan rural como los campos de nuestros países. Estoy hablando en mi caso, pues en El Salvador. Decir el campo es ver vacas, ver ranchos y todo eso. No, no es tan así, tan rural. Pero sí es lo más parecido al campo en este estado, Nueva York. Y acá es donde muchas fábricas han encontrado la mano de obra para poder funcionar. Y hablo de una barbaridad de fábricas que operan en esta zona, como son fábricas de la industria farmacéutica, por ejemplo. Hay muchas bodegas o centros de distribución, como quieran llamarles, que son los que donde prácticamente pues reúnen todos los productos de ciertas tiendas para luego distribuirlos por zonas, por ciudades, por lo que sea, ¿no? Pero es aquí donde prácticamente se reúne todo este tipo de productos y luego se distribuyen. Por ejemplo, pues en mi caso, mi experiencia personal, yo trabajé en 3 diferentes bodegas. Una bodega se encargaba de realizar la remanufactura de los productos que eran devueltos por Amazon para luego reempacarlos y poderlos vender nuevamente. Estos productos aquí se conocen como refurbished y específicamente lo que significa esa palabra es que reacondicionan ese producto. Por ejemplo, si ustedes compraron un teléfono y les salió defectuoso, por ejemplo, en su primer día de uso, ustedes devuelven el teléfono a Amazon, ellos se lo cambian por uno nuevo que sí funcione. Y este producto Amazon lo mete dentro de los productos que necesitan revisar para ser reacondicionado y ver si es posible poderlo poner en el mercado nuevamente. Entonces ellos van haciendo como ciertos paquetes
de productos los van calificando de acuerdo al área a la que pertenecen. Nosotros en esa bodega donde les comento que estaba trabajando, lo que hacíamos principalmente eran cafeteras, aire acondicionados, algunos que otros productos electrónicos de cocina. Entonces, todos esos productos que los clientes devolvían o que los clientes compraban pero al final no les parecían, estos productos pasan por esa remanufactura, se verifican que funcionen, que no estén averiados. Luego, todo esto sucede en una línea de producción, claro. Luego, estos productos son limpiados y reempacados para ser puestos en el mercado nuevamente. A un precio más bajo, obviamente, porque han tenido que pasar por una doble verificación, o sea, no salieron de fábrica funcionales, sino que tuvieron que pasar por una segunda verificación. Así que esta es una de las industrias que se desarrollan en esta área de Long Island. Después trabajé en otra bodega donde lo que se hacía es también una remanufactura, pero solamente y estrictamente de productos de refrigeración, es decir, aire acondicionados y freezers y refrigeradores, ¿no? Ya sean comerciales o para uso doméstico, hogar. Y después de estas dos experiencias tuve una más, siempre trabajando en bodega en un centro de distribución, específicamente un centro de distribución para el 7-Eleven, que son unas tiendas de conveniencia que existen alrededor de Estados Unidos, no en todos los estados, pero sí en la mayoría. Y les digo no en todos los estados porque actualmente yo estoy viviendo en Atlanta, Georgia, y aquí no existen los 7-Eleven. En Nueva York sí son bastante famosos, te encuentras un 7-Eleven cada cuadra, más o menos. Son bastante famosos y la verdad es que todas esas tiendas venden bastante. Entonces esta bodega lo que hacía es reunir todos los productos, quizás un 90% de los productos que se venden en esas tiendas de 7-Eleven llegaban a esta bodega para poder ser despachados por tienda. Es decir, estos productos, hablo de leche, por ejemplo, leche, yogurt, fruta, también productos secos como son el pan, los chips que venden ahí. Todos esos productos pequeños, grandes, se ordenaban de una manera que pudieran ser distribuidos por tienda el mismo día, ¿no? Porque se distribuían todos los días se hacía una distribución por tienda. Entonces, como pueden ver, estas industrias diversas trabajan y hay a montones, o sea, estos son los trabajos que más abundan. Claro, hay otras oportunidades de trabajo también, ¿verdad? En este caso, como son las tiendas, los supermercados, por ejemplo, las farmacias, en donde puedes trabajar como cajero o dependiente, qué sé yo. Adicional, pues hay centros comerciales también en donde se encuentran las tiendas, pues donde uno puede comprar su ropa, sus zapatos, que también pues tú puedes trabajar a través de esas tiendas como dependiente. Y obviamente la otra parte pues son todos los restaurantes, ¿no? En toda zona donde hay habitantes pues tienen que haber restaurantes y también te ofrecen trabajo. Por lo tanto, personalmente se los digo, en Long Island no te mueres de hambre por no trabajar, porque trabajo sí que hay y hay a montones. Así que yo precisamente en este momento lo que les quiero mencionar es mi experiencia personal de vivir específicamente en Long Island. Sí pertenece al estado de Nueva York, pero no está dentro de lo que conocemos como Nueva York o de lo que nos venden como Nueva York, que es específicamente Manhattan. Como les comentaba, Nueva York es más que solamente Manhattan, existen muchas otras cosas. Entonces, al momento, claro, de que tú te imaginas Nueva York, te genera ciertas expectativas y obviamente son basadas las expectativas en base a lo que has visto en revistas, en noticias, inclusive en películas, ¿verdad? Nueva York es uno de
de los lugares que más vemos en películas. Claro, vemos la parte comercial, como les decía, lo bonito, lo que nos venden para que nosotros visitemos, para que nosotros nos volvamos turistas de esta ciudad. Pero detrás de todo eso que nos venden bonito, hay muchas cosas que no nos dicen. Y claro, no nos dicen porque si no lo vemos como una oportunidad de poder vivir en él, pues obviamente no es lo mismo. No es lo mismo ir de vacaciones a una ciudad que ir y pensar en vivir en esa ciudad, porque es muy distinto. Cuando uno va de turista, uno busca un buen hotel, uno busca la zona más central, más céntrica para poder acercarse a todas las principales atracciones de la ciudad y entonces gastar, gastar, gastar. Pero cuando tú ya vas con la idea de poder vivir en esa ciudad, las cosas cambian, porque lo que quieres es tratar de economizar, porque no quieres derrochar tu patrimonio en los primeros meses de vivir en esa ciudad, porque ahí vas a vivir mucho tiempo. Entonces lo que buscas es la manera de poder ahorrarte lo más posible de dinero. Entonces, como les comentaba, Long Island, que es mi experiencia personal, es la mejor opción en este caso. ¿Por qué es la mejor opción? Claro que hay otras. Por ejemplo, yo tengo amistades que viven en Queens, yo tengo amistades que viven en Brooklyn, pero no es lo mismo Long Island a comparación de estos lugares, porque además de que la renta sigue siendo un poco cara en Queens o en Brooklyn, la zona pues es un tanto complicada por muchos aspectos, comenzando por el parqueo, por el tráfico que se genera, eso pues ya te hace pensar. No quiere decir que en Long Island no existe tráfico ni... Bueno, tráfico sería, porque problemas de parqueo casi que no existen. Las zonas de Long Island son más residenciales, en donde todas las casas tienen oportunidad de poder parquear. Claro, hay ciertas cosas que te complican un poco el parqueo, pero se los voy a mencionar más adelante cuando hablemos de la renta en sí. Pero, como les comento, pues para mí la mejor opción para vivir en Nueva York es Long Island, en base a mi experiencia y lo que he conocido, por supuesto. Bueno, en este caso, lo que vamos a comenzar a hablar es acerca del salario. Yo cometí un grave error al momento de emigrar hacia Estados Unidos porque todas mis expectativas las basé en la parte esta del salario. Yo tenía unas expectativas bastante fuertes porque consideraba que un salario de $13 por hora es un salario bastante bien remunerado, porque estás hablando de $520 que vas a ganar tú a la semana. Si hacemos la comparación con lo que yo estaba ganando en El Salvador, bueno, en El Salvador el salario mínimo era $253.60 en aquel entonces. Actualmente pues no sé si ha subido un poco, creo que sí, no estoy totalmente informado, pero para el entonces que yo viajé para acá el salario mínimo era $253.60. Claro, yo ganaba un poquito más, no tanto, pero sí ganaba un poco más, pero tampoco llegaba a $520. Y $520 estaba hablando que eran semanales que los iba a recibir. Acá la cultura normalmente te pagan o semanal o quincenal, pero es muy raro que alguna empresa te pague mensual. Normalmente es semanal. Y ya desde el punto en el que tú te vas acondicionando a este pago semanal, te vas un poco acomodando y como que el dinero te rinde un poco más. Entonces, $13 la hora. A comparación de lo que ganaba en El Salvador, pues mis expectativas eran demasiado grandes. Estamos hablando de que al mes yo iba a ganar $2.080. $2.080 en El Salvador significan el salario de una persona que ha sido preparada, que tiene educación de universidad y más, probablemente una maestría o algo así, ¿no? Para poder llegar a ganar $2.000 fácilmente. O en su parte más bizarra, ha tenido cuello y tiene un puesto en el cual pues ha llegado por una referencia pues, grande, ¿no? De otra manera, pues en este caso, una persona que tiene estudios universitarios andará ganando $600, $800 más o menos, si no me equivoco. Corríjanme en los comentarios si me equivoco.
Pero más o menos esta es la realidad en El Salvador, ¿no? Entonces al mencionar $2,080 mensuales, yo de verdad que tenía unas expectativas bastante grandes porque ese dinero pues prácticamente me iba a alcanzar a mí para poder vivir tranquilamente, según yo, ¿verdad? Tranquilamente e inclusive poder ahorrar mucho dinero. La realidad es otra, la realidad es otra, porque lo que no te dicen es que así como ganas, así gastas. Porque así como es de grande el salario, también son grandes los gastos, a diferencia de nuestros países, en donde todo es un poco más cómodo, es decir, más barato. En este caso, voy a desglosar un poco los gastos en los que uno incurre normalmente y voy a poner gastos básicos, porque adicionales a estos gastos hay muchas otras cosas en las que uno gasta que no podemos contabilizar de forma precisa, pero que sí existen en gastos y por lo tanto se van a dar cuenta que el dinero pues termina no alcanzando. Entonces, comenzamos. Si nuestro salario es el mínimo, que en este momento es $13 por hora, estamos diciendo que semanalmente, porque son 40 horas las que se trabajan acá, serían $520 a la semana o traducido 2,080 al mes. Este dinero no te va a alcanzar si tú tienes los siguientes gastos. Comencemos por la comida. La comida es un gasto necesario que todos tenemos que hacer y hay dos maneras de hacerlo. Ya sea que hagas súper para poder cocinar en casa y tener todo lo necesario en casa, o que seas como yo, en mi caso pues yo compraba la comida hecha, no porque no pudiera cocinar, bueno, no puedo entre comillas, pero alguna que otra cosita la puedo hacer, pero más que todo porque al momento de rentar en mis primeros meses en Nueva York no tenía acceso a una cocina. Ya les voy a explicar por qué. Pero en este caso, los dos métodos. Comida en casa, es decir, vas a hacer supermercado una vez al mes o 2 veces por mes, ya sea quincenal, ¿no? Para una familia de 2 personas y tal vez un niño, estamos hablando de que sería un gasto de $200 semanales. Este no es un dato preciso porque habrá gente que gasta más, habrá gente que gasta menos. Este es un promedio que yo he sacado en base a lo que he consultado con ciertas personas. Porque como yo les digo, yo no hice este tipo de gasto en El Salvador, en Nueva York, porque yo estaba viviendo solo. ¿Ok? Entonces yo no hacía este gasto de súper. Ahora, si tú no vas a gastar en súper y vas a comprar tu comida ya hecha en un deli, para que se hagan una idea, un deli es básicamente una tiendita o un restaurante pequeño en donde lo que tú encuentras es comida a la vista, comida para llevar. Puedes comer ahí en algunos, en otros no, pero en algunos sí que hay un par de mesitas donde te puedes sentar y comer, pero de lo contrario la mayoría compra solamente para llevar. Es comida a la vista, comida ya hecha, calientita, hacen los 3 turnos, desayuno, almuerzo y cena. Pero un plato así regular en uno de estos deli te cuesta $9. Este es un promedio. Te pueden salir platos de $7 o $5, pero la comida es bastante poca. Pero un plato regular de comida te anda costando $9. Ya si te quieres dar un gustito extra o un saborcito extra, pues en este caso el plato te puede llegar a costar hasta $12 o $15, dependiendo. Pero vamos a dejarlo en esto, un promedio de $9 por plato de comida. Si estamos hablando de que comes 3 veces al día, significa que vas a gastar $27 por día. Eso se traduce en $189 a la semana, para un total de $756 por mes, para una sola persona. Si son 2 personas o 3 personas a las que tienes que darles de comer, pues entonces multiplicamos los 756 ya por 3 personas y eso se traduce en una cantidad bastante alta en comida. Y créanme, hay mucha gente que vive de esa manera, comprando comida ya hecha. Además de esta comida hecha están todas las comidas rápidas, ¿verdad? Que
pues eso a veces sale un poco más económico, pero no puedes estar comiendo comida prefabricada o comida chatarra, como quieran llamarle. Entonces buscas este tipo de restaurantes donde puedes comprar comida casera, pero a un precio pues sumamente alto, como pueden verlo. Es bastante dinero lo que se puede llegar a gastar en comida. Luego, además de este gasto que tienes en comida, existen otros gastos, como por ejemplo el pago de servicios. ¿Cuáles servicios puedes contratar? Por ejemplo, internet. Toda la gente hoy en día necesita internet para algo. Cualquier excusa puede ser buena para poder contratar un servicio de internet. Un servicio básico de internet no te va a costar menos de $50. Adicional a eso, al servicio de internet, tú tienes necesidad de un teléfono móvil. La mayoría de gente usa teléfonos móviles. Acá no es tan común el teléfono fijo, pero sí el teléfono móvil, todos tienen uno o dos o tres si es necesario. Entonces, cuando contratas un servicio de teléfono, si contratas solo el plan de servicio, es decir, ya tienes tu aparato telefónico, un plan pues te va a costar al menos $45, con un servicio más o menos razonable que te ofrezca cierta cantidad de datos. Normalmente acá las compañías, minutos y mensajes que casi siempre te los dan ilimitados. Pero en cuanto a los datos de navegación, que es con lo que la gente está consumiendo más, en este caso un servicio básico de unos 2 GB o 5 GB no te va a costar menos de $45. Si quieres un servicio ilimitado, te tiene que costar aproximadamente de $60 a $70 solamente el servicio. Ahora, si no tienes un aparato telefónico y lo quieres comprar con todo y el servicio, entonces acá te van a hacer un paquete en donde te van a incluir la cuota mensual con un servicio para 2 años o 18 meses, dependiendo la compañía, y ese costo te va a incrementar hasta $110 o $150 de acuerdo al equipo telefónico que tú estés comprando. Ahora, si tienes el dinero para comprarte el equipo en un solo pago, pues ahí te sale pues no mejor, porque al final el pago que estás haciendo por el equipo a los 24 meses no te genera interés. Lo que hacen es dividirte el precio total del teléfono y te lo dividen en los 24 meses o 18 meses que te obligan a estar dentro del servicio. Es como un contrato, pero no tanto un contrato, porque te puede salir con la única diferencia de que vas a realizar el pago del equipo en su totalidad, no así del servicio. En mi país, si tú te sales, en El Salvador, si tú te sales de un contrato, te obligan a pagar lo que te resta de servicio y el equipo. Acá no. Acá si te retiras del contrato, pues lo que te obligan a pagar es el equipo o lo que debes de él. Adicional a esto, vamos a hablar también del servicio de cable. Y si es que no contratas un servicio de cable, tienes alguna que otra suscripción para poder hacer streaming de cualquier contenido de video, ya sea Netflix, Disney. Hoy existen acá también servicios de Amazon que te ofrece servicio de video, algo parecido a Netflix. O estás contratando todas estas aplicaciones independientes como son HBO, por ejemplo, que te ofrece la oportunidad de poder ver el contenido de ese canal en específico. Entonces, todos estos servicios también tienes que incluirlos dentro de tus gastos básicos. Después de todo esto que les acabo de mencionar, hay también una parte muchísimo más importante y que tienes que prever. Es el seguro médico. El seguro médico, créanme que es sumamente necesario y hay dos maneras de conseguirlo. La primera sería que tú lo contrates por tu cuenta, un seguro médico muy bien cotizado, no te va a bajar de $500, $400 mensuales, pero pagar $500, $400 mensuales es mucho mejor que pagar una factura de un hospital si te llegaras a enfermar. Solo para hacerles una breve comparación, quiero comentarles cuánto cuesta, por ejemplo, una consulta súper sencilla en donde te van a dar una receta por alguna contradicción que tú tengas. Por ejemplo, la última que yo más recuerdo es una visita al médico por un problema digestivo. La visita duró únicamente menos de 30 minutos. Me recetaron algo para
para el sistema digestivo y eso me costó $525, solo la consulta. A eso hay que sumarle lo que me costaron los medicamentos, que los medicamentos también son bastante caros, pero con el seguro te evitas de estar pagando las consultas médicas y también te evitas de estar pagando los medicamentos más caros, porque ellos te hacen un subsidio con eso, con el seguro. Entonces, la otra manera de poder conseguir este seguro médico es a través de la empresa en la que estás trabajando. Pero recordemos, no toda la gente tiene la posibilidad de trabajar en una empresa que te brinde todas estas prestaciones. Y por ahí viene el tema de saber buscar el trabajo. Las compañías en las que yo trabajé, todas me ofrecían el seguro médico. Entonces yo no tuve que pagar. La vez que les estoy comentando que me tocó pagar por esa consulta médica, fue porque yo estaba trabajando como independiente, es decir, no trabajaba para ninguna empresa específica, pero eso lo vamos a hablar en otro episodio acerca de este trabajo en específico. Pero sí, entonces, si la empresa te da el seguro médico, tú no pagas, la empresa te lo da gratuitamente, ¿verdad? En algunos casos creo que sí te cobran, pero es un monto bastante simbólico y aún así eso es mejor que ir a pagar por una sola consulta $500 o $1000. Imagínense que en este caso tengo un amigo que sufrió una fractura y bueno, gracias a Dios él tenía seguro médico y le cubrió una buena parte, pero la factura del hospital solamente por haberle puesto el yeso en esa fractura y la cirugía que le hicieron para poderle corregir lo que se fracturó de su mano, le costó $10,000. $10,000 y a eso súmenle los medicamentos, que esa es una factura aparte. Por suerte, pues él tenía el seguro médico y logró cubrir una buena parte con eso. El seguro médico se lo daba la empresa. Entonces, para que se hagan una idea cómo es de caro, acá enfermarte te puede fácilmente descapitalizar tu dinero. Así que el seguro médico definitivamente es un tema bastante importante y es algo que ustedes siempre deben de tener en mente poder contratar, porque eso les va a quitar mucho dolor de cabeza y les va a ayudar a dormir más tranquilo. Además del seguro médico, viene el tema del transporte. Transportarse es bien difícil en estos países, no porque el servicio de transporte público sea malo. El transporte pues es bastante respetable. En el caso de Nueva York pues existe el transporte a través de tren o también a través de buses. Es bueno, es buenísimo. Lo único que pierdes demasiado tiempo en trasladarte de un lugar a otro, porque las rutas no son las más optimizadas, pero sí te llevan a casi la mayoría de los lugares, llegas. Puedes contratar en este caso paquetes para poder transportarte. Hay paquetes en los cuales tú pagas mensualmente por una tarjeta que cuesta, si no me equivoco, $90 a $150 dependiendo de si es de tren o si es de bus. Pero te sirve para poderte transportar ilimitadamente dentro del transporte público. Ahora, si no pagas este costo del transporte público, tienes que transportarte ya sea en taxi, Uber o Lyft, cualquiera de lo que sea. Ahí va el pequeño anuncio, ¿verdad? No me están pagando por esto, por supuesto que no. Pero entonces te transportas en taxi. En taxi pues te va a salir un poco más caro porque para que se hagan una idea más o menos de lo que podría estar costando, el viaje mínimo en una cooperativa de taxi pues te está costando como $7 más o menos, o $8. El viaje mínimo en una de las compañías de ride sharing que son Uber o Lyft te está costando, el viaje mínimo te sale $5 en Uber. Es lo mínimo que tienes que pagar y lo mínimo te incluye aproximadamente 3 millas más o menos de traslado. Pero hagan la cuenta ahí, si ustedes se tienen que pagar por muy viaje mínimo que sea hacia su trabajo todos los días, estamos hablando de $10 diarios en los que vas a invertir en transporte.
Y no solamente te mueves de tu casa al trabajo, probablemente te toque ir también a lavar ropa, al supermercado. Entonces el gasto se incrementa en cuanto al transporte. Entonces tener carro no es un lujo realmente. Tener carro en este país es necesario. Tener carro es una necesidad, literalmente. Entonces puedes comprar tu carro usado, que en este caso pues no se los recomiendo tanto, a menos que sea la compra de un carro usado a través de un concesionario. Si ustedes compran un carro usado en uno de los lotes del amigo o de algún conocido, pues corren el riesgo de que ese carro esté con desperfectos mecánicos. Ahora, si lo compran a través de un concesionario, ya sea el concesionario que sea, ¿no? En este caso, los concesionarios tienen este programa en el que se llama usados, déjenme recordarme la palabra que ellos utilizan. No es usados seguros como en el grupo Q, no es eso. Ellos utilizan la palabra certificado. Ellos lo que utilizan es la palabra, ellos lo que utilizan es el término de usados certificados. Normalmente cada concesionario vende usados de su misma marca, pero hay algunos que sí compran vehículos de otra marca porque aquí existe un proceso de compra de vehículos en el cual te pueden aceptar el vehículo que tú tienes y te dan uno nuevo. Vamos a hablar también en otro episodio acerca de cómo es comprar un vehículo acá. Es sencillo, de verdad, agarrar una deuda de esas es súper sencillo. La cosa es saberla mantener. Pero bueno, puedes comprar el carro usado o lo puedes comprar nuevo. O lo puedes comprar, si tienes el dinero suficiente, en un solo pago. Por supuesto, comprar carro no solamente es comprar carro, viene amarrado directamente al seguro. Ningún concesionario te vende acá un carro sin que tú tengas un seguro previamente contratado. El seguro es obligatorio y lo tienes que contratar antes de comprar el vehículo. En este caso, señores, si ustedes quieren comprar un carro, pues una cuota regular de un carro relativamente nuevo, usado, te va a sumar más o menos 250, 350 dólares. Más o menos ahí anda el rango de los vehículos. Claro, si compras ya un carro más grande, una camioneta o un pickup, pues obviamente el precio se va a incrementar muchísimo más, hasta los 500 o 600 dólares, dependiendo el tipo de vehículo y si es nuevo o usado. Un seguro para carro te puede estar costando aproximadamente entre 150 dólares o 300 dólares, de acuerdo a, a tu historial de crédito que tú hayas manejado en tu vida. En mi caso, en mi experiencia personal, les quiero comentar acerca del seguro que a mí me tocó pagar inicialmente. Cuando yo compré mi primer carro, mi seguro mensualmente me costaba 560 dólares. 560 dólares por no tener historial de crédito. Obviamente yo era nuevo en el país, no tenía ningún historial, nunca había tenido una tarjeta de crédito, ni tampoco había comprado nada al crédito, entonces mi seguro estaba sumamente elevado. Adicional a eso, porque no se basan únicamente en el historial de crédito, sino también en el historial de tu licencia. Yo apenas tenía 6 meses de haber solicitado mi licencia de manejo. Entonces mi licencia no tenía ningún historial, tenía poco historial. Entonces todo eso hizo que mi seguro quedara sumamente alto. Estoy hablando de 560 dólares. Con el tiempo, ellos van confiando un poco más en ti y yo lo contrataba cada 6 meses, lo renovaba, cada 6 meses. Entonces cada 6 meses me iba bajando cierto porcentaje. Lo menos que llegué a pagar en Nueva York por mi seguro fueron 380 dólares. Eso es lo menos. Pude haber seguido bajando, pero luego me mudé, entonces ya ese es otro tema aparte. Pero para que se hagan una idea de cuánto cuesta el seguro y el carro. Entonces, resumiendo todos estos gastos que nadie te los menciona, nadie te los dice, esto hace que tu sueldo, aquel sueldo del que hablábamos, 2080 al mes, ya no sea suficiente. Trabajando tus 40 horas no alcanzas a cubrir todo este gasto, porque a esto hay que sumarle todavía el pago de la vivienda, dónde tú vas a vivir, la renta. En este caso hay 3 opciones que podemos tomar y
son las siguientes. La primera es que tú puedas rentar un cuarto, por ejemplo, dentro de una casa. El tener derecho a tener un cuarto donde llegar a dormir, donde poder cambiarte y bañarte, es un costo aproximado de $500, es un promedio. Hay cuartos de $400 en aquel entonces, no sé si ahora todavía existen. Y $500 pues es un cuarto ya un poco más respetable, y hay cuartos que pueden llegar a costar hasta $600-700. Esto va a depender de todos los servicios que te incluyan. Por ejemplo, si te incluyen el internet, si te incluyen el aire acondicionado durante el verano, porque hasta eso te cobran. Si por ejemplo tú llevas tu propio aire para poder instalarlo en la ventana de ese cuarto, a ti te van a hacer un recargo de $50 por mes cuando el verano comienza, porque se les incrementa pues en este caso el gasto de luz. Entonces $500 a $700 dependiendo de los beneficios que tengas en ese cuarto. Hay ciertos dueños de casa que rentan cuartos con todos los servicios incluidos, es decir, internet, agua, luz y calefacción, en este caso gas, que es con lo que funciona la calefacción. Y en verano únicamente te hacen un cargo de $50 por el tema del aire acondicionado, ¿no? Que se debe de utilizar. Sin aire acondicionado pues prácticamente no puedes vivir, al igual que sin calefacción en el invierno. Entonces si te incluyen eso, pues chévere, no tienes absolutamente nada más que pagar. Ahora, hay cuartos, por ejemplo, que te rentan siempre dentro de las casas, pero que están acondicionados de una manera diferente. Estos son un poco más costosos porque lo que te incluyen es que dentro del cuarto tú tienes acceso a un baño privado. Esos son los mejores cuartos que puedes conseguir si estás decidido a vivir en un cuarto nada más, sin necesidad de ocupar absolutamente nada. Entonces, si tienes el baño privado, pues es una de las mejores experiencias porque no tienes que compartirlo con nadie más. Hay casas en las cuales existen hasta 5 cuartos, que por ejemplo mi experiencia fue esa, haber vivido en una casa donde el señor estaba rentando 5 cuartos de su casa y solamente tenían un baño. El baño era compartido con las 5 personas que rentaban además de mí. En este caso, imagínense a la hora de la mañana, si todos salíamos a la misma hora al trabajo, tenías que tomar en cuenta cuánto tiempo podía tardarte tomar un turno para el baño, y es súper complicadísimo. Además de compartir el baño, es súper complicadísimo tener compañeros de cuarto que son totalmente detestables, que no respetan tu privacidad o que no respetan tu sueño, porque hay personas de verdad, y en mi experiencia propia se los digo, que se pasan. Yo tuve un compañero de alquiler, el cuarto de a la par, en el cual el chamaco estaba aprendiendo a tocar trompeta. Se pueden imaginar, llegaba hasta las 10 de la noche intentando sacar una nota en la trompeta. Eso es de lo peor que me ha tocado vivir. Bien, esto en cuanto a los cuartos. Ahora, dentro de este apartado de poder rentar un cuarto, tienes que preguntar absolutamente todas las reglas de la casa, porque en la mayoría de las casas en las cuales te rentan un cuarto no te permiten visitas, porque obviamente estás invadiendo la privacidad del dueño de la casa, y tampoco te permiten cocinar, hacer uso de cocina. Entonces, aquí es donde viene el apartado de la comida, que uno a veces no puede optar por la oportunidad de poder hacer el súper mensual o quincenalmente, porque no sirve de nada porque no tienes dónde cocinar. Entonces por ahí te toca comprar siempre comida hecha para llevar, para ir a comer a tu cuarto. Adicionalmente a eso, tienen que preguntar también hasta qué horas tú puedes entrar a la casa, y también tienes que preguntar si tienes derecho a parqueo, porque normalmente en las cocheras de esas casas caben hasta 4 carros normalmente. Bueno, esta fue la casa en la que a mí me tocó vivir, que habían 4 carros, pero habíamos 6 personas rentando un cuarto, es decir, habían 6 vehículos más ahí. Obviamente habían 2 vehículos que quedaban a la orilla de la calle, y este es un tema complicado no tanto en verano sino en invierno, porque en invierno, cuando las calles se llenan de nieve y pasan las palas mecánicas limpiando la nieve, prácticamente te entierran en la nieve el vehículo, porque obviamente toda la nieve que ellos van recogiendo de la calle la van tirando a los lados. Entonces tu carro queda totalmente soterrado en nieve.
Así que estas son como las principales preguntas que tienes que hacer a la hora de rentar un cuarto en una casa. Lo otro que puedes optar es rentar un apartamento. Si tienes la posibilidad de pagar aproximadamente $1,200 por un apartamento, pues es una manera bastante cómoda de vivir. Si no tienes la cantidad suficiente para poder rentar un apartamento, puedes buscar un compañero de apartamento que te ayude y puedan dividirse de esta manera la renta. Si es un apartamento de $1,200, normalmente pues vas a poder conseguir uno que tenga 2 habitaciones, y en este caso pues pueden compartirse la renta, que en este caso serían $600. Estos apartamentos hay de muchos tipos. Hay apartamentos en los cuales están acondicionados en una planta de la casa. Normalmente las casas son de 2 plantas, entonces acondicionan la segunda planta o la primera planta con acceso independiente para que tú puedas vivir ahí cómodamente sin necesidad de molestar al dueño de la casa. Es decir, tú tienes tu propia entrada independiente a ese apartamento, ya sea en la primera o en la segunda planta. Esta es una manera súper cómoda de vivir, como les decía, porque tienes acceso a tu baño privado, tienes tu espacio de sala, tu espacio de comedor y también tienes tu propia cocina. En este caso aquí sí ya puedes optar por la opción de poder comprar tu súper mensualmente o quincenalmente para poder cocinar en casa y de esta manera ahorrarte dinero en comida. La otra, hay otro tipo de apartamento, que estos apartamentos normalmente son un poco más cómodos por el hecho de la esclavitud a la que te vas a meter. Estos apartamentos son conocidos como los sótanos. En las casas acondicionan estos sótanos con cocina, con refrigeradora y obviamente pues tienen sus habitaciones, ¿verdad? Para que tú puedas vivir en ellos. En este caso, un sótano, lo único difícil de poder soportar es un poco la humedad que hay dentro de estos habitáculos, pero lo puedes solucionar comprando un deshumidificador que te purifique el aire también y que te saque toda esa humedad. Porque créanme que después de un tiempo de estar viviendo en un sótano, tus pulmones son los más afectados, porque hasta pueden en un momento determinado poder presentar síntomas que se te están llenando de agua, porque todo ese moho que tú no ves pero que estás respirando pues es dañino para la salud. Entonces lo recomendable es que si vas a vivir en uno de estos sótanos puedas comprarte un deshumidificador o un purificador de aire para que no sufras tanto. De lo contrario, pues estos apartamentos en sótanos son muy buena opción para poder vivir también, porque todos estos sótanos tienen sus entradas independientes y pues de ahí nadie te molesta. Vives de lo más tranquilamente posible. Y lo otro pues sería que tuvieras la oportunidad de poder rentarte una casa completa. En este caso, si rentas una casa completa, la renta no va a ser menos de $2,500. Y a eso tienes que sumarle los servicios, porque normalmente cuando rentas una casa completa, pues ahí sí los servicios no son incluidos. Tú tienes que contratar tu propio servicio de luz, tu propio servicio de gas, que es el que te va a proveer para el invierno tener calefacción, y pues de ahí súmale unos $300 más en gastos de servicio, como son agua, luz y gas, que son los básicos. Adicionales a eso tenés que sumarle el internet, teléfono si vas a contratar teléfono fijo, pero pues no es tan necesario. Pero sí el servicio de internet y los servicios básicos, por supuesto. Entonces, por ahí la renta se incrementa un poco. Normalmente lo que hace la gente para poder rentar una casa completa, si es una familia, pues se dividen el gasto de la renta. Si es una familia que ha llegado al convenio de poder repartirse la renta, pues viven bastante bien, bastante cómodos y nadie que los moleste. En el caso, se me olvidaba mencionarles, en el caso de los apartamentos, ya sea en sótano o en algún piso de la casa, estos apartamentos de $1,200 o $1,500 dependiendo, estos apartamentos normalmente te incluyen el servicio de internet. Raramente no te lo incluyen y tú tienes que contratarlo por tu cuenta, pero normalmente sí te lo incluyen. Entonces, haciendo un breve resumen de todos los gastos que conlleva poder vivir acá, en gastos básicos, incluyendo en este caso la comida, los servicios
de internet, el servicio de teléfono, cualquier otro servicio de streaming que tú puedas tener, tu seguro médico, el carro, el seguro. Estamos hablando de más o menos $1,465 en gastos básicos, más la renta, que en este caso pueden ser 500, 1,200 a 1,500 o de 2,500 a $2,800 de acuerdo al tipo de vivienda en el que tú decidas vivir, ya sea cuarto, apartamento o una casa completa. Entonces, si sumamos eso, ya el dinero de los $2,080 que ganas al mes ya no es suficiente, ya no te rinde. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción para poder salir con todos estos gastos? La única opción es trabajar doble turno. ¿Qué significa y qué implica? El trabajar doble turno significa que tú vas a buscar 2 trabajos a tiempo completo, es decir, vas a trabajar 80 horas a la semana. Si los 2 trabajos te pagan bien, pues en este caso estarías incrementando tu ingreso de $2,000 a $4,000. Ya con $4,000 tú puedes vivir cómodamente, tranquilamente y sin ningún problema económico. Ahora, si no logras conseguir 2 trabajos de tiempo completo, porque aquí lo complicado de tener 2 trabajos de tiempo completo es que el primero te permita llegar al segundo puntualmente todos los días. Porque si los trabajos te quedan muy retirados, el tiempo no te va a dar para que tú puedas llegar al siguiente turno. Si consigues 2 trabajos de tiempo completo en la misma empresa, que es casi imposible poder hacerlo, pues en este caso sería lo ideal, no tendrías que moverte y pues ahí sí podrías conseguirlo. La otra manera de poder conseguir dinero extra es haciendo horas extra, ¿verdad? Que en este caso pues acá cuando haces una hora extra pues el monto de la hora se incrementa a 1.5, entonces es un poco más de dinero. La otra opción es, si no logras conseguir 2 trabajos que se acondicionen y te permitan poder llevarlos a la par, tienes que conseguirte entonces un trabajo de tiempo completo y un trabajo a tiempo parcial. En este caso son aproximadamente de 20 a 25 horas o 30 horas inclusive. Normalmente estos trabajos parciales los consigues para fines de semana. Tú trabajas de lunes a viernes en una empresa tus 40 horas normales de tiempo completo y el tiempo parcial lo haces el fin de semana, ya sea trabajando 10 horas diarias sábado y domingo, que sería un total de 20 horas, para completar pues de esta manera y poder tener un poco de dinero extra para poder cubrir todos estos gastos que, como ya vistes, no son nada fáciles de llevar. Los gastos realmente se incrementan y aquí quiero hacerles el comentario de que no hemos puesto ningún gasto de lo que ustedes compran para poder vestirse, en ropa, por ejemplo, en calzado, en alguna que otra salida, porque no todo es trabajo. Tienes que salir de vez en cuando, visitar un parque, visitar un zoológico, ir al cine, invitar a alguien a comer. Todos esos gastos extra no los hemos puesto, pero también generan un monto que debes de presupuestarte. Entonces, como pueden ver, las expectativas que uno trae o que uno construye en base a lo que le menciona son totalmente diferentes a la realidad que nos enfrentamos. Porque, como yo les digo, cuando a mí me mencionaron lo que yo iba a ganar trabajando acá, pues yo dije, es bastante dinero, me alcanza y puedo perfectamente vivir con eso. Pero la realidad es otra, es totalmente diferente porque no te alcanza. Necesitas realmente tener o 2 trabajos o algo extra que hacer para poder salir con todos los gastos que vas adquiriendo. Así que todo ese glamour, toda esa moda, todos esos que te mencionan de lo bonito que es vivir en Nueva York y todo aquello de revista, no es tan bonito ya viviendo la realidad. Claro, si eres un turista, disfruta la ciudad de Nueva York, que es hermosísima. Disfruta cada una de sus atracciones y no te pierdas ninguna. Compra uno de los pases que te permiten tener acceso a todas las atracciones, que te sale mucho más barato que ir pagando una por una. Te lo recomiendo. Puedes buscarlo en internet antes de viajar. Por ahora, pues esto sería todo. Esta es mi realidad, la experiencia que yo viví.
de vivir en Nueva York. Próximamente en un episodio les voy a traer cuál es la diferencia entre vivir en Nueva York y vivir en Atlanta, porque son dos cosas totalmente diferentes, son dos ciudades con costos de vida muy diferentes, que ustedes van a poder analizar por qué razón en este caso la gente se muda de ciertas ciudades y va buscando la manera más económica de poder vivir y salir adelante. Por ahora, mis amigos, esto es todo. Les agradezco mucho su sintonía. No se olviden de dejar sus comentarios y sugerencias. Sus notas de voz son bienvenidas. Y para próximos temas, pues también acepto sugerencias. Así que nos escuchamos nuevamente en el próximo episodio. Compartan en sus redes sociales y etiqueten a este servidor para que podamos seguir creciendo en esta comunidad. Hasta pronto.